El 16 de agosto de 2014 ocurrió una fuga en el oleoducto Ciudad Madero-Cadereyta en el ejido La Fragua. Esto provocó la contaminación de 23 kilómetros del río San Juan, que afectó canales de riego de campos agrícolas en distintas comunidades de Nuevo León, así como la flora y fauna del lugar. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué le hizo el petróleo al ecosistema? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, que son un grupo de compuestos orgánicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, de ahí su nombre. Asimismo, se clasifican en alcanos o parafinas, que son compuestos lineales o con ramificaciones con todos sus carbonos saturados, alquenos, que contienen dobles enlaces, alquinos con triples enlaces, cicloalcanos o nafténicos, que contienen forma de núcleo o ciclo, y los aromáticos o bencénicos, que tienen ciclos con 3 dobles enlaces. ¿Cuáles de estos están presentes en el petróleo? El metano, eteno, hexano, octano y benceno principalmente. Todos estos hidrocarburos comparten características que juegan un papel fundamental en su interacción con el agua. Primero, su geometría molecular. Todos estos compuestos son simétricos y tienen enlaces covalentes. Los compuestos simétricos no presentan polaridad, dado que la suma vectorial de las fuerzas de electronegatividad se cancela, como los ejemplos de abajo, que son trifluoruro de boro y tetracloruro de carbono. Otro ejemplo de compuesto no polar es el dióxido de carbono. Como se observa en las imágenes, son moléculas simétricas. También están las fuerzas intermoleculares. Dado que los hidrocarburos son no polares, no pueden tener fuerzas del tipo ion-dipolo, dipolo-dipolo, pues el dipolo es exclusivo de moléculas polares, pero sí tiene dipolos inducidos, causados por el movimiento aleatorio de los electrones. Esta fuerza se conoce como dispersión de London. Es decir, que mientras más electrones tenga más grande sea la molécula, estas fuerzas serán mayores. Sin embargo, entre las fuerzas intermoleculares que pueden ser puentes de hidrógeno, ion-dipolo, dipolo-dipolo o dispersión de London, estas últimas son las más débiles. Entonces, ¿qué significa que los hidrocarburos solo tengan fuerzas de dispersión de London? Fuerzas más débiles significa que las moléculas no están enlazadas tan fuerte entre sí, y por lo tanto, estas pueden escaparse más fácilmente. En otras palabras, el compuesto puede pasar de líquido a vapor relativamente sin mucha dificultad. Esta propiedad es la presión de vapor, que se refiere a la presión que ejerce el vapor de cierto líquido a cierta temperatura. Mientras aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor, y cuando esta es igual a la presión atmosférica, se llega al punto de ebullición. Además, estas bajas fuerzas intermoleculares también le confieren propiedades como baja viscosidad y tensión superficial. En cuanto a la solubilidad, los hidrocarburos no se disuelven en el agua, dado que los primeros son no polares, mientras que la segunda es muy polar. Esto se debe a su geometría molecular y estructura de Lewis. Como el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes, estos ejercen una repulsión hacia los átomos de hidrógeno, causando una geometría angular y cargas parciales positivas y negativas. Y dado que la mezcla de petróleo es poco densa, además de que no se mezcla con el agua, flotará sobre ella. Asimismo, como el agua presenta tanto puentes de hidrógeno como fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión, esta molécula tiene interacciones intermoleculares muy fuertes, confiriéndole una alta tensión superficial, alto punto de ebullición, baja presión de vapor, entre otros. De esta forma se forma una película que flota en la superficie de los cuerpos de agua, que tiene consecuencias para el ecosistema, pues dicha película impide el paso de la luz a las profundidades, impidiendo realizar fotosíntesis al ecosistema marino. Asimismo, el petróleo se adhiere a las plumas de las aves que reposan sobre el agua, reteniendo su vuelo e intoxicándolos. ¿Pero qué efectos tiene esto en los humanos? Los hidrocarburos son altamente tóxicos. Dada su alta volatilidad, pueden introducirse en las vías respiratorias, causando el colapso de los alvéolos e hipoxia. Una ingesta también puede causar dolor de cabeza, depresión, convulsiones, náuseas, vómito e incluso la muerte. Es por esto que la contaminación del agua por petróleo es un problema serio y muy peligroso. Para que el agua se considere potable debe ser salubre y de calidad. Debe ser incolora, inodora, insípida, libre de microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos, así como tener un buen equilibrio entre minerales, sales y iones. Entonces, ¿qué se puede hacer en caso de un derrame para garantizar la seguridad? Existen métodos de descontaminación, como serían barreras físicas, que permiten la captación de los contaminantes para después ser removidos, o técnicas como la quema o dispersión química. Sin embargo, esto no resuelve la contaminación, sino que lo lleva a otro lado. Finalmente está la biorremediación, que consiste en la introducción de microorganismos capaces de degradar el petróleo. Considero que además del impacto ambiental, un derrame como el ocurrido en 2014 tiene también consecuencias sociales, como el desplazamiento de comunidades por las aguas contaminadas en Cadereyta. Hubo afectaciones en los canales de riego de campo, por lo que este problema también afecta a las cosechas y por lo tanto a la economía, sin mencionar los efectos en la salud. Creo que no se respetó el derecho al agua potable a esas comunidades afectadas, pues para que se considere potable debe estar libre de contaminantes orgánicos. Además, esto alteró el ecosistema, tanto para las especies acuáticas como las aves, y cualquier otra que tenga interacción con el agua del río.